una especie de cuidado, ¿no? Cuidado propio. Son las 7:49, 7:49, y tenemos conectado ya a Sebastián López Hidalgo, quien nos va a hablar acerca de la Asamblea Constituyente, si es posible modular las garantías jurisdiccionales. Bienvenido, Sebastián, a tu espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días, espero que se me escuche bien, un placer enorme estar con ustedes esta mañana. Fuerte y claro, Sebastián, gracias por estar Perfecto. aquí. Gusto saludarlo. En la 96.9. Bueno, este tema de la Asamblea Constituyente ha dado de qué hablar en las últimas semanas, y para nuestros oyentes es interesante conocer de qué forma esto se podría aplicar, ¿no? Se habla de que en algún momento se hablaba de una asamblea express, de alguna propuesta que nació del presidente Daniel Noboa, pero ¿qué es lo necesario que debe saber la ciudadanía antes de dar este paso a una asamblea constituyente? Bien, yo creo que la pregunta es absolutamente necesaria, más bien agradezco el espacio y el interés por discutir estos temas. Lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que la Constitución actual ha definido algunos mecanismos de cambio constitucional y van desde los mecanismos más laxos, es decir, más sencillos, hasta los más agravados. Tenemos mecanismos sencillos de cambio, como es la enmienda constitucional. Esto es para cuestiones menores en el texto constitucional, cuestiones de no mayor importancia, de menor calado. La reforma parcial, que, digamos, sirve para cambiar algunas cosas en la Constitución, como por ejemplo la estructura de la Constitución, las funciones del Estado, es decir, todo lo que los políticos han planteado, y el tema mucho más agravado, es decir, el mecanismo más complicado de cambio constitucional es la Asamblea Constituyente. Naturalmente, el activar un procedimiento de Asamblea Constituyente tiene que ver con la idea de cambiar integralmente una Constitución. La gran pregunta ¿es necesario cambiar toda la Constitución? Yo creo que hay que tener un análisis tranquilo, hay que tener un análisis mesurado y hay que tener una visión técnica e institucional. Todo lo que los políticos de una u otra manera han propuesto para el país, tanto en primera vuelta, en segunda vuelta y hoy el presidente Noboa, es posible hacerlo a través de un mecanismo de reforma constitucional. Dicho en otras palabras, no es necesario activar el mecanismo más gravoso que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, que tiene que ver con procesos dilatados, con un costo político, con un costo económico importante. Yo creo que es incompatible, tal cual como lo han definido algunos voceros del gobierno, tener una Asamblea Constituyente de naturaleza express. ¿Por qué? Porque las asambleas constituyentes suponen procesos de deliberación profunda. No estoy hablando que no se pueda discutir con unos acuerdos mínimos. Yo creo que los ecuatorianos estamos de acuerdo hoy por hoy, que por ejemplo debería reestructurarse la función esta de transparencia y control social, que la función electoral tendría que tener un nuevo rostro en el texto constitucional, que podríamos discutir si el bicameralismo o no, que podríamos discutir el sistema de partidos o no, que podríamos discutir el régimen electoral, que podríamos discutir los requisitos para ser asambleísta. Yo creo que todo eso, hay un consenso nacional extendido de que eso obedece a un cambio constitucional. Pero todo eso es posible hacerlo a través de un mecanismo menos costoso, mucho más ágil, que tiene que ver con una reforma parcial a la Constitución y no necesariamente un procedimiento de Asamblea Constituyente que en términos políticos es mucho más costoso, pero también en términos económicos resulta incompatible con un ideal democrático pensar en una Asamblea Constituyente express con un documento preelaborado. Menos costoso y más ágil según su experiencia, abogado. Perdón, esto se cortó un poquito. ¿Cuál sería ese mecanismo menos costoso y ágil según su experiencia, abogado? Dentro de lo que plantea. Perfecto, clarísimo. El cambio menos costoso, menos traumático para una democracia es la reforma parcial. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia entre una reforma parcial y una asamblea constituyente? La reforma parcial bien puede ser tramitada en el seno de la Asamblea Nacional. Hemos escuchado también por voceros del gobierno que el presidente ya tendría conformado una mayoría, digamos, al punto de ser una mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional. Y esto claramente se lo puede hacer a través de un debate parlamentario. Fíjese usted, y para todos quienes nos escuchan, hay muchas reformas a la Constitución que ya están en curso en la Asamblea Nacional, están esperando solamente un segundo debate. El que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la seguridad, el que tiene que ver con el tema de la intervención
militar en zonas estratégicas del Estado. Esto ya está discutiéndose en la Asamblea Nacional. Yo creo que la oportunidad es, sin duda, canalizar toda la fuerza política, la fuerza institucional, respetar el orden constituido y propiciar una reforma seria. Yo creo que es necesario actualizar la Constitución, es necesario actualizar ciertas partes del texto constitucional, y creo que esto bien se lo puede hacer a través de una reforma parcial, como he dicho, en el seno de la Asamblea Nacional, con unas discusiones mucho más acotadas, mucho más. Fíjese que en la Asamblea Nacional entre primero y segundo debate tiene que pasar 90 días. En cambio, un proceso de asamblea constituyente es un proceso mucho más extenso, mucho más costoso en términos políticos. Y recuerden algo, no es lo mismo elegir a un presidente en segunda vuelta que iniciar un proceso constituyente que además pasa por un filtro de control previo de la Corte Constitucional, pasa por un proceso de integración constituyente y pasa finalmente por un texto elaborado que tiene que ser sometido a referéndum aprobatorio a través de una consulta popular. Es decir, mucho más complicado. Sobre lo que acababa de mencionar, por ejemplo, uno de los trámites que tiene que ver con las bases militares extranjeras, lo cual también está relacionado con la reforma en la Constitución. Abogado, ¿usted tiene conocimiento quizás de cómo está ese trámite y un poco cuál sería la diferencia de tratarlo en la Asamblea y hacer este cambio constitucional? Bien, esta pregunta también es altamente importante. Hay que tener claro que cuando nosotros activamos el mecanismo de reforma parcial, no podemos tocar una cuestión importante, que son los derechos y las garantías. El tema de derechos y garantías, así como el mecanismo de reforma de la propia Constitución, solo puede hacerse en Asamblea Constituyente. Dicho en otras palabras, si usted quiere reformar la institucionalidad, si usted quiere reformar el tema de la seguridad nacional y la colaboración militar, es posible hacerlo a través de un mecanismo de reforma parcial. En otras palabras, la pregunta es, ¿por qué a los políticos les interesa una Asamblea Nacional Constituyente cuando tienen mecanismos disponibles en el texto constitucional para realizar los cambios que creo que existe el consenso nacional necesario para hacer cambios puntuales a la Constitución que tienen que ver con el tema de seguridad, el tema de partidos, el régimen electoral, la institucionalidad estatal, incluso el régimen económico, permitiéndole al Estado tener nuevos mecanismos para asumir retos económicos dentro de la nación? Pero no creo que el procedimiento de Asamblea Constituyente sea el procedimiento más idóneo, además, por lo costoso que puede ser, pero también puede ser un disparo en el pie para el Ejecutivo. Hay que tener, digamos, la tranquilidad necesaria como para pensar si el procedimiento de Asamblea Constituyente es el adecuado. La gente debería conocer y entender que la Asamblea Constituyente es cuando existe un consenso amplio en la sociedad, cuando todas las organizaciones políticas existe un consenso. Pregunto yo, no, quizá y probablemente esta es una hipótesis, no vaya a ser que la Asamblea Constituyente, una vez que se decida conformar, resulta ser un fiel reflejo de lo que es la Asamblea Nacional, es decir, una asamblea polarizada, una asamblea dividida, y por lo tanto yo creo que esto sería mucho más complicado. Hay los mecanismos necesarios, como se ha discutido esta mañana, y hay que activarlos, más aún si el presidente ha alcanzado ya, como lo han manifestado, una mayoría al interior del cuerpo parlamentario. Correcto, son las 7:57 y en diálogo con el abogado Sebastián López Hidalgo estamos analizando la Asamblea Constituyente, qué matices tiene esta propuesta, cuáles son los planteamientos que se podrían hacer desde el Ejecutivo, y estamos ya cerca también de las 8 de la mañana y antes de cerrar este espacio de entrevistas, abogado, ¿alguna otra acotación que quisiera hacer a la ciudadanía y que también sea válida remarcar respecto a este mismo tema? Bueno, y yo quiero agradecerles a ustedes porque esto es lo que construye democracia y ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener voces informadas, sobre todo para conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, cuáles son los límites, y que no se distorsione esta discusión pública. Una Asamblea Nacional Constituyente solo es posible o deseable, para utilizar los términos exactos, cuando existe un consenso social dilatado para que exista un nuevo texto constitucional. Yo creo que eso, tal cual como hemos visto las últimas elecciones, el país se encuentra un poco polarizado. Lo que creo que sí existe es un consenso necesario, unos acuerdos mínimos para revisar, por ejemplo, el tema de la institucionalidad. Y hemos comentado esta mañana que eso es posible hacerlo a través de un mecanismo de reforma parcial.
un mecanismo de reforma parcial que se lo hace en el seno de la Asamblea Nacional y que solo tiene que pasar por un referéndum aprobatorio, a diferencia de la Asamblea Constituyente, que tiene que pasar un filtro de control de la Corte y casi que 3 pronunciamientos populares. 1, sobre si decidimos o no la instalación. 2, cómo funcionará la Asamblea Constituyente y cómo se elegirán a los constituyentes. Y 3, la aprobación del texto final. Solo para cerrar con este detalle chiquito. Ojo con lo que pasó en Chile. En 2 ocasiones, el Estado chileno sometió a aprobación una constitución elaborada en un proceso constituyente y el pueblo le dijo que no. A pesar de que previamente al presidente Boric ya se le había dado el voto de confianza para que ejerza la presidencia de la República. No es lo mismo elegir a un presidente y trasladar eso a una mayoría como una aprobación de una asamblea constituyente. Cuidado, y el Ecuador es un caso chileno en segunda versión, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ojalá no suceda de esa manera. Abogado... Esperemos que así sea, que no suceda. Que no suceda. Claro, porque cuando hablamos de asamblea, nueva constitución, como ciudadanos muchos dicen, otra vez el cambio. ¿Cuántas veces hay que estarla actualizando como cuando es un computador? Exactamente. Ya no estamos Fíjense, con el Windows 2000, ahora el 2000. Solo para cerrar esto, fíjense que el Ecuador no puede refundarse cada 10 años. Claro. El Ecuador no es un problema de normas. Tenemos que cumplir las normas suficientes que tenemos, pero esto no quiere decir que tengamos que entrar en un debate de actualización, de reforma y de cambio de lo que sea necesario. Correcto. Gracias, abogado, por habernos acompañado en esta mañana en Voces y Opiniones en la 96.9 FM y por supuesto las puertas quedan abiertas para que podamos seguir dialogando temas de interés en los próximos días. Muchísimas gracias a ustedes y un placer estar